Hablamos mucho de usted el día domingo, Mario, ¿ah? Lo recordamos en nuestra editorial de Pauta Libre. Mina Schindler estuvo a cargo de eso y después su ¿cómo decirlo? Camarada, compañero, no sé. Ex amigo. Ex amigo. Lo mató. Ex socio. Habló muy bien de usted, ¿eh? Yo tengo que decir que hasta el tema político todo iba bien, la cosa iba más o menos bien. Después vino una pregunta respecto del caso de Martín Larraín, de Alejandra Mattu, y ahí aparecieron los botones de pánico. Y me gustaría, respecto de la figura del botón, que hace referencia a Carlos Larraín en esa entrevista donde dice, mira, tengo un botoncito, voy a apretarlo, 1, 2, 3, pum, se fue a negro. Usted en esta campaña o precampaña o durante el ejercicio de este último tiempo, del 18 de octubre en adelante básicamente, ¿ha tenido las ganas de apretar un botón, de decir, ¿saben qué? A negro, no soporto más? Me imagino, no sé, pienso en la noche del 15 de noviembre, pienso en cuando se discutieron el primer retiro, pienso en sus roces con Jacqueline Van Riesenberghe y los saludos que no le dio en la moneda. ¿Usted sintió en algún momento el deseo de, como Carlos Larraín pudo ese día en la noche, apretar un botón y dejar hasta ahí la conversación? No, en noviembre del 2019, entre octubre y noviembre, la verdad es que lo que había era una adrenalina muy fuerte y la certeza de que teníamos que hacer algo luego que mostrara a la ciudadanía que estábamos entendiendo lo que estaba pasando en la calle, lo que la gente nos estaba pidiendo a gritos, literalmente a gritos, y cero ganas de haber apretado botoncito esa noche. Estoy súper orgulloso de lo que hice esa noche, de lo que trabajamos. En el 10%, claro, me pegaron moros y cristianos y sobre todo mi sector decía, mire, es que es una mala medida, etcétera, pero cuando yo le decía, bueno, ¿qué alternativa me da? Que van todos modos tampoco. Quizás el episodio más desagradable fue cuando nos la jugamos, me la jugué fuerte con la diputada en ese entonces, Marcela Sabat, Paulina Núñez, la Erika Olivera, la Nona Sandón, por la paridad de género en la constituyente. Creo que ese fue el episodio más ingrato porque yo decía, pero ¿cómo? Yo iba a decir una cosa que no sé en televisión, pero ¿cómo no se dan cuenta de que la constituyente no puede ser 75% hombres, 25% mujeres como está hoy día el Congreso? ¿Cómo hay que estarle explicando que esta cuestión no da para más, que hasta... Pero bueno, ese episodio... Mario, sí. Mire, y si usted no es hombre de botones, que ya lo aclaró, dijo yo no apretaría el botón en ni uno de estos escenarios, pese a lo difícil que puedan ser, parece que Carlos Larraín sí es hombre de botones, y lo vimos el día domingo, y si lo hizo con un programa de televisión, me imagino que será su actitud cuando fue presidente de partido, cuando fue senador, de apretar botones cuando algo no le gustaba, cuando se sentía incómodo, en términos de cortar los canales de comunicación. O sea, no había nada que hablar. Yo me acuerdo haberlo entrevistado alguna vez cuando salió enfurecido un comité político durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Desayuno. Bueno, con quien tuvo, claro. Después de ese desayuno, él se fue directamente a una entrevista en el canal 24 Horas y ahí lo recibimos yo y Andrea Ariste, que venía furioso, tan furioso como el día domingo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pudo usted convivir con una figura como esa en el partido tanto tiempo? Yo llegué a Renovación invitado, primero participé de los profesionales, yo era pyme y tenía locales de fotografía, Kodak Express, me acordé recién con lo de la cuarta porque el cambio tecnológico, el desarrollo, ¿no es cierto?, nos mató. Yo perdí hasta la casa en ese minuto porque la foto digital mató a la fotografía tradicional. Los revelados. Los revelados, claro, lo pasamos muy re mal. Llegué a Renovación, trabajé con la Lili Pérez, con Carlos Larraín, después me fui al gobierno, era subsecretario cuando Carlos Larraín me pidió ir al gobierno. ¿Por qué claro esto? Porque dice, no, mira, yo le pegué una mano. Yo era subsecretario, renuncié a un cargo muy alto en el gobierno para volver a Renovación Nacional a ayudar en el partido porque había harto problema. Carlos Larraín en lo humano es una persona muy agradable, muy simpática y obviamente está demostrado. El problema es cuando él se empecina en algo y no le dan la razón. Ahí de verdad se nos pone complicada la cosa, es muy... Pero es tan patrón de fondo como se ve, ¿o no? Es que es patrón de fondo. Sí, es patrón de fondo, tiene un fondo, sí, partamos por ahí. Tiene su fundito. Que a mí me digan patrón de fondo es como un decir. En el caso de él lo es. Es autoritario. Es que él es una persona ya mayor, además, es otra generación muy distinta a la nuestra. Está formado, está criado de una manera distinta a la nuestra. Yo la verdad que me cuesta criticarlo, prefiero no hacerlo. Tuve una relación bastante cordial con él.
teníamos diferencias importantes. Yo llegué como secretario general y al primer mes invité a Lucho Larraín de la Fundación Iguales para defender el proyecto del acuerdo de vida en común, se llamaba en ese tiempo, o el ABC. Y ya ahí empezaron los roces, pero él al principio me decía, mira, ya reúnete nomás, tienes que tener tu margen de movimiento y yo respeto tu punto de vista. Pero sí, de repente tenía eso de, ¿sabe qué más? Yo no sigo discutiendo más, me voy, me paro, me voy. Pero, no sé, no sé qué es lo que pasó el domingo. Perdón, ¿y qué piensa usted de que él no haya querido contestar la pregunta de Alejandra Matus? José, hagamos algo, recordemos el momento y ahí le hacen la pregunta entonces al precandidato Desbordes. Ya. Sí, yo le voy a preguntar por otro hijo que me imagino que tampoco se va a sorprender por esta pregunta. Soy Alejandra Matus. Su hijo Carlos, su hijo Martín, perdón, como es de público conocimiento, después de 2 juicios finalmente fue absuelto de el atropello con resultado de muerte de Hernán Canales. El hecho ocurrió el 18 de septiembre. A ver, oye, paremos, doña Alejandra. Mirna, ya, este niño tiene derecho a seguir viviendo. Usted ¿No está va a responder proyectando la imágenes. pregunta? No, es que su pregunta no está bien encaminada. Yo vengo de buena fe a un programa a hablar de Todavía ni política. siquiera hago la pregunta. espere. No, pero están mostrando imágenes en el canal de una persona que tiene derecho a vivir. Y esos son hechos que ocurrieron hace 8 años, que han sido resueltos judicialmente, y ustedes no tienen derecho a armar un programa en torno a la vida de un hijo mío. Si esto sigue así, Mirna, yo me desconecto en el acto. Sí. Es re fácil. Señor Larraín, le propongo lo siguiente. Escúcheme, le propongo lo siguiente. Continuemos. Hablemos de política, Sí, hablemos de continuemos. política. El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2013. El 16 de diciembre de ese mismo año fue imputado su hijo por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. La primera autopsia señaló que Hernán Canales había muerto en el esto no mismo va más, lugar. Mirna, Ya. Esto está muy claro. Ya. Alejandra, usted sabe Déjeme leer, terminar. usted escribe yo le he y por escuchado lo tanto sabe leer. pacientemente. Lea la Esto es sentencia. importante para la opinión pública, Mirna, Carlos. quedemos hasta aquí nomás. Esto no da para más. Esto es pura propaganda, no. Esto se llama No es subirse por el propaganda, chorro, le estoy Mirna. hablando de los hechos públicos. Yo Son tengo hechos un aguante públicos de la causa. sensacional. Pero no me toque a mi familia, señora Matus, porque no le corresponde. Hay sentencias, usted puede leerlas, entérese. Hablemos de La política, última pregunta. con eso quedó tranquila, ya. Vamos La última pregunta. Yo estoy aquí porque tú me lo pediste. Sí, por supuesto. Señor Larraín, le pido por favor que termine. ¿Cuánto dinero le aportó su familia a la vida de Canales? Sí, ayer en realidad la proclamación de Mario Desbordes fue muy interesante. Yo estoy aquí por eso. Ok, vamos, Alejandra, dejemos stand-by un ratito. La pregunta es, ¿cuánto le aportó a la familia Larraín a la ayuda de Canales para que se desistiera del caso? Usted, señora, tampoco investiga, que ni siquiera ve la televisión. Eso lo hablamos con Santiago Pavlovich hace mucho tiempo. Mirna, hablemos de política. Lo vi, pero yo se lo estoy preguntando ahora. Oye, yo aprieto un botoncito aquí y se acaba el programa. Pero por eso, yo propongo, Carlos... Te digo eso nomás. Sí, señor Alejandra, vamos a tratar de vamos a cambiar de tema para continuar efectivamente con la conversación. La idea justamente, señor Larraín, es que podamos avanzar en las temáticas de la semana también, por supuesto. Y en ese sentido, vamos a Mario Desbordes, pues, que acaba de ser proclamado en su partido. Don Carlos, bueno, yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la carrera presidencial y la mirada que tiene usted de las preferencias que hoy día tienen los chilenos, pero no me puedo restar de la tensa conversación que tuvo con Alejandra Matus. Yo entiendo que los temas que tienen que ver siempre con la familia son temas muy sensibles, dolorosos cuando uno forma parte de un clan familiar. Pero el caso de su hijo alcanzó ribete... ¿Quieres hablar de política? Sí, viejo, pero quiero dar mi opinión también, oye, don Carlos. Tengo un botoncito aquí fantástico debajo del dedo. A ver, don Carlos, usted me puede escuchar. Una excursión más por ahí y buenas noches los pastores. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Don Carlos, a ver, ¿me puede escuchar? ¿Podemos hablar de política o no? Yo no le he faltado el respeto, Mirna, simplemente... Oye, cuento hasta 3. Ya, Cuento hasta 3.
Ya, bueno, como va a cortar, le quiero decir que la justicia y la desigualdad ante la justicia es un tema político y por lo tanto tenemos todo el derecho a hacerle estas preguntas. Este es el momento bastante polémico que se vivió en Pauta Libre con Carlos Larraín, ex senador, que decide poner fin de manera abrupta a la entrevista. José, ahora sí, hágale la pregunta que quería hacerle al precandidato. Sí, bueno, al final Alejandra Mattu remata diciendo el acceso a la justicia o los problemas de acceso a la justicia son un tema político. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, el caso ya está sentenciado, Martín Larraín fue absuelto por este caso, después de un procedimiento bien cuestionable, pero fue absuelto. Y uno podría quedarse en ese accidente con resultado de muerte, pero lo que yo le quería explicar, para tampoco dejar sola a mi compañera Alejandra Mattu, al ex senador, porque yo le iba a preguntar por Daniel Jadue, no iba a entrar en el tema de Martín Larraín. Lo que le quería decir era que el caso de su hijo, al ser de connotación nacional, es un caso que se toma como ejemplo a la hora de saber cuán democrático es el acceso en Chile a la justicia, ¿no? Y qué hubiese pasado con un muchacho apellido no Larraín, digamos, que comete un delito como ese. Esa era la razón de la pregunta. El ex senador claramente nunca lo entendió y creyó que era un ataque personal cuando no lo era. Pero lo que a mí me gustaría saber es que si don Mario Desbordes hubiese contestado esa pregunta, a ver, o más bien, si don Carlos Larraín debería tener un discurso elaborado para ese caso, porque aunque hayan pasado 78 años, claramente después de todo lo que ocurrió en el médico legal y también en los tribunales de justicia, cada vez que entrevisten a Carlos Larraín le van a preguntar lo mismo, sobre todo en un país donde el acceso a la justicia es muy desigual. Entonces, uno hubiese esperado que don Carlos Larraín tuviera algo un poco elaborado, decir, bueno, mira, la sentencia dice esto, yo no me refiero a esto otro, pero que no se sorprendiera cuando, por infortunio, digamos, su hijo se ha transformado en un símbolo de cuestionamiento del tratamiento de los casos judiciales en Chile. Esa es mi reflexión, digamos, no sé si Mario la comparte. Cuando uno está en política, lamentablemente pasa a vivir en una casa de cristal, como dicen, ¿no es cierto? Y por lo tanto está expuesto en un 100%, y eso es algo inevitable. Uno quisiera que a uno le respetara la esfera privada, pero no es fácil. Cuando uno va a un programa de televisión, yo en lo personal jamás pregunto cuáles son los temas, nunca. No hago una suerte de censura previa de qué cosas hablar y qué no. El programa que tú conduces los domingos de la noche es un programa duro para el entrevistado. Yo he ido 2 veces. Cuando empezaron el primer programa y hace poquito, cuando recién salí, fueron unos primeros programas que fui. Pero uno sabe que va a un programa político y cuando va a un programa de este tipo uno tiene que entender que tiene que aceptar todas las preguntas en la medida que sean hechas con respeto. En ese contexto uno podrá después ver si contesta o no, pero no puede negarse a que la pregunta te la hagan. O sea, uno podrá decir, mire, sabe que de este tema prefiero no hablar, pero el derecho a hacer la pregunta está, sobre todo cuando son temas públicos. Yo entiendo la complicación de Carlos Larraín, estábamos trabajando juntos a la época que pasó esto y sé lo complejo, lo doloroso que es el episodio para él. Le amenazaron la casa, hicieron un llamado a FUNA a incendiarle la casa, me acuerdo, se juntaron como 500 personas a 100 metros de su casa. Fueron episodios difíciles, pero uno tiene, como bien dices tú, si uno sobre todo siente que tiene la razón y que tiene argumentos para defender su posición, tiene que tener una respuesta para este tipo de preguntas que es de cajón que van a llegar. Es de cajón que van a llegar. O sea, en una de 3 entrevistas, de 4 entrevistas, la pregunta solo aclarar, Mario, que no son preguntas de la vida privada de la familia Larraín. No. O sea, estamos hablando... Porque en algún momento algunos dijeron, bueno, es su vida privada, él no quiere hablar. No. O sea, aquí hubo un accidente con resultado de muerte, con una autopsia cuestionada, con un juicio... efectivamente que tuvo un resultado de absolución, pero hubo un trato financiero de por medio. O sea, es una historia bien gris. Solamente quería dejar eso claro. Muchachos, Julia, le puedo preguntar Carlos. algo, don Mario, y me gustaría saber cuál es su opinión personal de todo lo que pasó con el caso justamente de Carlos Larraín y de su hijo. ¿Cómo usted lo ve? ¿Usted cree que hay acceso igualitario a la justicia? ¿Cree que hubo diferencias? Yo tengo como regla, la tomé hace rato ya, como regla general, respetar los fallos, las sentencias de los tribunales.
¿Por qué lo hago? Porque está lleno de casos en donde la denuncia es muy fuerte, incluso la Fiscalía hace un análisis tremendo ante la opinión pública, filtra información y después termina el juicio en muchos casos. Sí, lo que pasa es que el fallo es uno y todos lo conocemos. El tema es cuál es la opinión que usted tiene respecto a cómo se llega a ese fallo, que es totalmente distinto a comentar el fallo. ¿Cómo se llega al fallo? Hay 2 juicios. Se anula el primer juicio, hay un segundo juicio, ¿cierto?, que termina absolviendo. ¿Qué opina usted respecto a las autopsias? Que evidentemente parece que no se hicieron los manejos de las alcoholemias en el proceso, el eventual pago que se le hizo a la única querellante que había en ese momento, que era la cónyuge de... que se hizo el pago, y todos sabemos, porque hay un acuerdo y un documento público que se firmó con la familia entre Carlos Larraín y esta señora. Yo creo, en este caso de verdad, que uno tiene que atenerse al resultado del proceso.